El pasado viernes en Argentina la Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocida como la Ley Ómnibus, que impulsa el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, este martes la Cámara de Diputados no aprobó en lo particular y regresó a la comisión el proyecto. Por lo tanto, el proyecto del Ejecutivo vuelve a empezar el proceso de cero, ya que debe analizarse y tratarse nuevamente en la comisión. Para charlar de esto ya tenemos del otro lado de la línea a la politóloga argentina Lara Goiburu. Lara, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias a ustedes por el interés. Primero que nada, Lara, nos gustaría consultarte, ¿podemos considerar esto como un fracaso? ¿Qué factores lo explicarían en caso de que sea un fracaso? Mira, hay muchos factores que es un fracaso, un fracaso del gobierno nacional, pero hay muchos factores que pueden resultar explicativos. Y ninguno tenemos certeza de que esa sea la causa. En primer lugar, creo que uno de los, o por lo menos lo que todos y todas estamos viendo, los que nos dedicamos a esto, es que hay una inexperiencia muy importante por parte del oficialismo respecto de cómo funciona el sistema político argentino. Vos recién decías, hablabas de la media sanción. En realidad no hubo una media sanción de la Cámara de Diputados y eso fue un error muy común que inclusive el propio oficialismo, cuando pide el pase a comisión, consideraba. Lo que hubo fue una aprobación en general. Y después en el tratamiento en particular, primero se aprueba la ley en general y después se comenzó a tratar en particular. En ese tratamiento en particular es donde ya la inexperiencia del bloque oficialista se había visto en el tratamiento en comisión de la Cámara, después durante el tratamiento en general, con un bloque aliado como el de Miguel Ángel Pichetto Hacemos, que estaba todo el tiempo marcando cómo debía llevarse adelante el trámite legislativo, y en ese tratamiento en particular se empezó a hacer algo que habitualmente no se hace, que es no solo discutir artículo por artículo, sino inciso por inciso. Y en esa discusión de inciso por inciso, ese tratamiento en particular empezó a sufrir algunos reveses, con lo cual iba a implicar para el gobierno nacional que se iba a llevar la ley, se iba a llevar esta aprobación en general, pero no con el formato que el gobierno deseaba para su plan de administración del Estado. En ese momento se decide retirar y volver a comisión sin estar al tanto, y eso se supo después porque el propio ministro del Interior se enteró en cámaras o hubo diputados del bloque oficialista que lo reconocieron frente al periodismo, desconociendo el artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputados, que dice que cuando un proyecto vuelve a comisión, todo comienza de cero. Entonces, esa aprobación en general que había recibido en su momento la ley, también se cayó y empieza todo de cero. Y en este momento la situación del gobierno nacional es esa. No tienen ni siquiera la aprobación en general para una ley que desde el propio gobierno nacional se frameó como la ley más importante para poder comenzar a implementar las medidas que el gobierno nacional actual había anunciado que iba a tomar en campaña, había prometido a su electorado que iba a tomar en campaña. Lara. Así que desde ese punto es un gran fracaso y mucho tiene que ver con la inexperiencia sobre cómo funcionan las instituciones argentinas. Lara, y aparte se da esto, ¿no? Esta reducción de la cantidad de artículos, porque es una diferencia importante. De 664 artículos que se proponen, se redujo 380. Bueno, eso ya había sucedido en comisión, algo que también fue bastante sorprendente, porque viendo que el debate en comisión no llevaba a los acuerdos políticos suficientes como para lograr la aprobación en general, el gobierno quita el capítulo que hasta un par de días antes era el capítulo principal de la ley de bases, que era el capítulo fiscal. Esperando, o por lo menos lo que las y los analistas veíamos, era esperando que con la aprobación del artículo de delegación de facultades legislativas
que la jugada política fuera esa, ¿no? Quitar ese capítulo que era el más importante, reducir en una enorme cantidad los artículos de tratamiento y después, si le votaban las facultades legislativas, implementar esas medidas de todas maneras. El problema fue que se lleva a recinto también, y ahí hay otra inexperiencia que tiene que ver no con la institucionalidad política formal, sino con la institucionalidad política informal y cómo se dan las negociaciones, llevando a recinto una ley que tenía los votos para aprobarse en general, pero no tenía los votos para aprobar en particular, especialmente en lo que tenía que ver con medidas fiscales o medidas económicas, como por ejemplo la privatización de las empresas o el cierre de algunos organismos públicos, que para el gobierno eran fundamentales en términos de este objetivo de el déficit cero, reducir el gasto del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, ya en comisión comenzó a haber una poda de esa ley que se frameó en su lanzamiento como la base de este gobierno. Ya en comisión esa ley comenzó a flaquear. Algunos hablaban de que de ley ómnibus había pasado a ser ley combi, y bueno, en el tratamiento en el recinto terminó de demostrarse que la ley no tenía los acuerdos políticos necesarios suficientes como para poder ser aprobada en la forma que el gobierno manifestó que la necesitaba para que fuera una herramienta de gobierno. Bueno, justamente, ¿qué dimensiones puede tener esto para el gobierno de Javier Milei? Desde la oposición y desde los analistas, las y los analistas, se lee como un fracaso. Desde el propio gobierno no ha sido así. Y se sucedieron dos cosas. En primer lugar, un presidente, y esto es inédito en la historia argentina y es inusual en la democracia, un presidente que desde su cuenta oficial en redes sociales, hoy sabemos que la territorialidad virtual juega un rol muy importante en la construcción y en la gestión política. De hecho, este gobierno actual construyó su identidad política en la virtualidad y después pasó al territorio tradicional. Un presidente que señala con nombre y apellido y califica de traidores a aquellos diputados y diputadas que no votaron el tratamiento en particular como el gobierno lo necesitaba. Uh-huh. Eso le sirve o suponemos que la estrategia detrás es reforzar su base electoral. Y por otro lado, también desde la militancia de la Libertad Avanza y desde algunos referentes de la Libertad Avanza, comenzó a hablarse de que en realidad había sido un triunfo para Javier Milei porque todo esto era parte de una estrategia para dejar en evidencia cómo la casta política impide el gobierno. Entonces hay dos lecturas muy contrapuestas, una lectura que tiene que ver con los analistas y con quienes han estado vinculados a la institucionalidad política democrática en la Argentina, donde leen esto como un fracaso por desconocimiento del funcionamiento de las reglas, y desde el otro lado una lectura, o desde el lado de la militancia más dura oficialista, una lectura de que en realidad era toda una estrategia detrás y que era una manera de dejar en evidencia cómo no solamente ya una lectura más fina, no solamente ya es la casta política la que impide el progreso, sino que ciertas reglas o ciertas formas de funcionamiento tampoco le permiten a los presidentes tomar decisiones. Eso personalmente considero y junto con muchas y muchos colegas consideramos que es un poco peligroso ese tipo de discurso, pero sí es un discurso que está dando vueltas en estas últimas 48 horas. Ahora, la forma de reaccionar, ¿no?, de Milei frente a este fracaso, entre comillas, puede llegar a generar discrepancias en el momento que tenga que negociar estos puentes que tiene que tender en el Parlamento para, llegar a algunos acuerdos. ¿Qué futuro le espera a Milei negociando? Y es muy difícil que se pueda sentar a negociar con aquellos y aquellas a quienes acusó de traidores. Claro. Con nombre, apellido y foto.
no se ve la posibilidad en el horizonte. Sobre todo porque la palabra negociar implica, siempre una negociación implica que las dos o tres o las partes que estén en una negociación, todos tienen que ceder algo. Ujú. Eso es una negociación. Y acá lo que no hay por parte del oficialismo nacional es la intención de negociar. O sea, se va al Congreso con un paquete y se pretende que ese paquete se vote tal cual. Algo que también hay muchos estudios de ciencia política, pero hay uno fundamental de Ernesto Calvo de hace unos años, que tomó todas las iniciativas presidenciales desde el 83 hasta el año 2011 y mostró estadísticamente cómo ninguna, o sea, la tasa de intervención sobre las iniciativas presidenciales del Congreso en la Argentina, esto es, cómo cuando el presidente manda una legislación al Congreso, el Congreso modifica en alguna parte o en su todo las iniciativas que el presidente manda, es alta, es una tasa alta en la Argentina. O sea, el Congreso, y esto discute un poco esta idea de el Congreso sello de goma, ¿no? El Congreso siempre ha intervenido, siempre ha tocado el articulado de las iniciativas presidenciales. No es que pasa con este presidente en particular, sino que es el rol del Congreso. La otra posibilidad es la que circuló en las primeras horas, bueno, se llama un plebiscito, y ahí también hay un desconocimiento, porque la Constitución Nacional lo que indica es que el plebiscito, solo el Congreso puede llamar a un plebiscito vinculante. Entonces, otra vez, el Poder Ejecutivo, si quiere plebiscitar ciertas medidas de gobierno, para que el resultado de ese plebiscito sea vinculante, tiene que negociar con el Congreso. Y si no quiere negociar con el Congreso y quiere llamar a plebiscito, el Poder Ejecutivo unilateralmente puede hacerlo, pero el resultado de ese plebiscito no es vinculante. La única manera de que el resultado de ese plebiscito se convierta en legislación es pasando esto por el Congreso. Entonces, las medidas, la Constitución argentina le da un rol muy importante al Congreso que el presidente de la Argentina no puede desconocer. Sí o sí es un presidente, hoy estamos en una situación donde hay un presidente que tiene un bloque minoritario en el Congreso porque el resultado de la primera vuelta electoral fue el resultado que determinó la configuración del Congreso. Tenemos un presidente que está en minoría, que necesita de sus aliados para poder sacar la legislación que necesita para gobernar. Ujú. Aliados que los tuvo, ¿sí?, pero que frente al voto negativo del tratamiento en particular fueron señalados con nombre, apellido y foto, entonces es muy difícil poder vaticinar si los va a seguir teniendo en el futuro. No pareciera la mejor estrategia para poder continuar teniendo aliados en el Congreso, un Congreso que institucional, siempre y cuando nos manejemos dentro de la legalidad y dentro de las normas que dicta la Constitución, el Congreso es necesario especialmente para un gobierno en minoría. Y Lara, en este contexto, ¿es posible hablar de una pérdida de legitimidad y de credibilidad del gobierno de Milei, teniendo en cuenta de que va apenas meses de gobierno? Ahí lo que estamos viendo en las encuestas, ya han salido varias encuestas, creo que la más importante es la de Subán Córdoba de hace algunos días, donde lo que estamos viendo es que a medida que los días avanzan, está habiendo una pérdida de credibilidad respecto de la mejora en el futuro. Apenas se sucedió la segunda vuelta, se dio un cambio entre expectativa de mejora en el futuro que venía muy baja y un salto hacia una expectativa positiva. Eso duró poquitos días, poquitas semanas. Ujú. Hoy la expectativa respecto de una mejora en el futuro cada vez es menor. Claro. Eso es lo que vemos en las encuestas, y el apoyo y la popularidad presidencial también es menor. Hoy, bueno, si uno ve los resultados de esta encuesta que yo les mencionaba antes, la imagen negativa de Cristina Fernández de Kirchner y de Javier Milei es más o menos la misma, es muy similar en términos de porcentaje, lo mismo que es su imagen positiva. Eso es novedoso. Sí es cierto que para su electorado, que su electorado no es y ahí hay otro error de lectura de
del oficialismo. Su electorado no es el 56% de la segunda vuelta, su electorado es el 29,99%, 30% de la primera vuelta. Uh-huh. Ese 30% conserva aún una lealtad uh-huh. a su elección política primaria, que fue la de primera vuelta, muy fuerte. O sea, estas actitudes discursivas, esta forma de framear los conflictos políticos, uh-huh. le está sirviendo para abroquelar su base electoral. Pero el resto, el otro 26%, fue un 26% que obtuvo en segunda vuelta adicional ese 30% de la primera vuelta. Ese 26% fue un 26% que entre dos opciones, es un 26% construido institucionalmente, decimos nosotros, es un 26% que no es su voto propio. Y es un 26% que votó un cambio, y ese cambio no se está dando. La situación económica en la Argentina es cada vez más difícil. La inflación no cede, el salario se ha licuado, los últimos resultados de análisis económico muestran una brutal licuación del salario y, bueno, lo mismo que con ustedes allá. Marzo es un mes clave para cualquier economía del hemisferio sur, porque es el mes donde comienza la actividad formal, claro, de la educación, y con la educación sabemos que la educación, y lo aprendimos más en pandemia, la educación estructura la vida de las familias, y en la Argentina la matrícula de educación privada es muy alta, y recordemos que mientras hablamos de la ley ómnibus sigue vigente el decreto, y el decreto desreguló por completo esto. Entonces es muy probable que el impacto en el bolsillo de las familias de clase media, media baja, del inicio de las clases, sea otra fuente de descontento muy importante. Lara Guiburú, politóloga, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Otro.